Muy buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro servicio de adoración. Hoy domingo 9 de noviembre del año 2025. Y para esto vamos a tomar lectura del Salmo número 95. El Salmo número 95, del versículo 1 al versículo número 7. Y nos ponemos de pie para tomar lectura de la palabra del Señor. Salmo número 95, del versículo 1 al 7. Escuchemos el llamado que el Señor nos hace a la adoración. Dice así: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Amén. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Alabemos a nuestro Señor entonando la letra del Salmo número 100. El Salmo número 100. ¿No está aquí? No. Uy, ¿verdad? No está marcado. No está. No, En el texto de la Biblia, entonces, es directo con el texto de la Biblia: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿No está? ¡Wow! Increíble. No. Bueno. Pensaba que era de acá, pero no. Bien. Salmo número 100. Es la segunda versión. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ya. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Dios es Dios. Reconoced que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con gratitud. Entrad por sus puertas con gratitud. Por sus atrios con alabanza. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. Cantad alegres a Dios.
habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo, porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. Y su verdad por todos los siglos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Vamos a participar en recibir la gracia de nuestro Dios tomando lectura del Evangelio según San Marcos en el capítulo número 12. Te invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 12, para dar lectura de los versículos 28 al 34. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34, que es el resumen de la ley moral que el Señor dio a su pueblo. Marcos capítulo 12, versículo 28 al versículo 34, dice así: Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Vamos a orar. Señor, al leer tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que hemos faltado a ti en pensamientos, en palabras, en acciones u omisiones, Señor, a tu palabra misma. Y, Señor, así como nosotros todos los días nos alimentamos, todos los días hacemos una serie de actividades que es parte de nuestro quehacer cotidiano, también nosotros, Señor, tenemos la necesidad de estar a cuenta contigo, Señor. Por eso, al leer tu palabra, reconocemos que te hemos faltado a ti, no hemos obedecido, Señor, conforme tú has establecido en tu palabra, y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Padre nuestro,
sabemos que no es que nos deleitamos en hacerlo, Señor, en desobedecerte, sino que somos débiles, proclives, Señor, a no tener presente tu palabra. Pero nos damos cuenta, Señor, que siendo hijos tuyos, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Nuestra vida, Señor, debe ser orientada para ti en cada momento de nuestra vida. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad y te pedimos perdón por no obedecer tu palabra conforme tú la has establecido. Pedimos perdón confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3. Es un pasaje muy conocido, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, el versículo número 16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 3. El Salmo, ahí está, Salmo número 3. Muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas Jehová es escudo alrededor de mí. Es mi gloria y el que levanta mi cabeza, mas Jehová es escudo alrededor de mí. Es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es
es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, ahora que vamos a leer tu palabra y vamos a meditar en ella, Señor, pedimos tu ayuda, tu dirección, por la iluminación de tu Espíritu Santo, podamos entender, comprender tu palabra para nuestras vidas, Señor. Padre nuestro, rogamos tu asistencia, tu ayuda y tu dirección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo número 10. Hemos tomado lectura el domingo pasado y vamos a continuar en este Salmo número 10. Y vamos a leer del versículo número 1 hasta el final del capítulo. Y luego vamos a tomar lectura en el Evangelio según San Lucas. Lucas, el capítulo número 24 en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer del versículo número 13 hasta el versículo número 35. Leemos entonces en el Antiguo Testamento el Salmo número 10. Y dice así: ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos y se dice a sí mismo: nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Cual león en su guarida se agazapa, listo para atrapar al indefenso, le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo: Dios se ha olvidado. Se cubre el rostro, nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Pero tú ves la opresión y la violencia. Las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuentas de su maldad y haz que desaparezcan por completo. El Señor es Rey eterno. Los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos.
les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Y pasamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 34, San Lucas, capítulo 34, Hasta 24. perdón, 24, desde el versículo 13 en adelante. Y dice así: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido sus manos cuando partió el pan. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Exaltemos a nuestro Señor cantando 1 Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Amén. 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 Tomen asiento. Hermanos, vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias y vamos a tomar como referencia el Salmo. Uy, la llamada finalizó. ¿Qué le pongo a descartar? Sí. ¿Sí? Creo que logramos ya. Ok. Bien, voy a invitarles a abrir otra vez sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo número 10. Y nuestra meditación continuará el día de hoy con respecto a lo que habíamos empezado el domingo pasado. Y el domingo pasado estuvimos viendo, sí, situaciones particulares como lo refiere el Salmo en el versículo, el Salmo en el versículo 1. Y podemos leer el versículo 1 que dice: ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Eso es lo que estábamos considerando el domingo pasado inicialmente. Y hemos tenido la experiencia nosotros a veces, cuando estamos con una persona en contacto a nuestro lado y le hablamos, y le hemos hecho una pregunta y no nos responde. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dirigimos y hablamos un poquito más fuerte, repitiendo lo que hemos dicho, y tal vez no nos escucha, y no nos responde nada. Entonces uno dice, no me está poniendo atención. Y tal vez hemos tenido respuestas: disculpa, que tenía un problema y estaba pensando, bla, bla, bla. Realmente, la otra opción es: realmente no te entiendo. Y entonces parecería que uno está solo, y no es así, sino que son circunstancias y factores en los cuales, cuando el diálogo no es interactivo, algo está pasando. Y aquí el salmista justamente dice: ¿por qué, Señor? Bueno, en esta versión dice: te mantienes distante. ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Ese verbo esconder, cuando se lo usa en términos personales, es: yo no quiero estar en tal lugar y yo no quiero que me vea, yo no quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestro criterio nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas y el uso de las palabras,
será tan igual que el Señor manifieste eso en su proceder de accionar con nosotros. Y dice, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? Es el autor del Salmo el que experimenta esa situación. ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Estoy mal, pero es como que no estás. Y cuando uno está en una situación de necesidad, ¿qué significa eso? El apoyo es imprescindible, la ayuda es necesaria, por supuesto que sí. Y necesitamos la presencia, la asistencia de alguien en situaciones como esas. Y el salmista está refiriendo eso. El Salmo número 9 con el Salmo número 10 es un mismo, vamos a ponerle un mismo escrito, es uno solo en el hebreo, está en la Septuaginta, está así puesta, pero aquí se ha dividido en dos partes, pero no sé si en la versión que ustedes tienen pueden ver que cada cierto tramo de versículos están puestos los nombres del alfabeto hebreo. Sobre el versículo 1 está Aleph, sobre el versículo 3 Bet, sobre el versículo 5 Gimel, sobre el versículo 7 Hi, y ahí sigue Baut, etcétera, etcétera. Y al empezar el capítulo 10, el versículo 1, sobre el versículo 1, antes de empezar el versículo 1 dice Lamed, la letra L, y en el versículo, sobre el versículo 7 P, y va hasta el final del capítulo, en el versículo 17, que está Taf. Formas de ordenamiento del escritor, del autor, y que si en algunas versiones se han puesto o no se han puesto, no del autor, del traductor, porque la Septuaginta es una traducción. Entonces, tal vez una forma de darle cierto ordenamiento al salmo, a los salmos. Pero lo que hemos visto el domingo pasado era la experiencia dura que tiene este hombre y parecería como que Dios no está. Y entonces habíamos visto varias cosas y quisiera tomar una vez más la referencia de Primera de Reyes, capítulo 19. Podemos ir a ese pasaje en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, en el capítulo número 19. En Primera de Reyes, en el capítulo número 19, está un profeta, Elías, y está en una situación tan particular que lo pueden matar a Elías. Y el Señor le ha dado una tarea a él, y él está expectante de cumplir la tarea que el Señor le ha dado, pero para abreviar la situación, eso es lo que está pasando con él en este momento. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 19, dice el versículo 1, vamos a leer del 1 al 4. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Luego llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Si uno lee todo el capítulo 19 y el capítulo 20, vemos que Elías está casi al final de cumplir su ministerio. Sin embargo, el Señor le da una tarea, pero ha sido difícil y dura, porque lo que dice el versículo 1, ¿no?
y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. ¿Por qué Dios le había indicado a este hombre Elías proceder de tal manera? Es que eran falsos profetas que mandaban a adorar a otros dioses. Y todas las prácticas paganas de las naciones vecinas de Israel era la práctica, o sea, se quería que sea la práctica de Israel. Y el Señor jamás va a permitir eso. Entonces, ¿qué pasó? Elías, siguiendo la instrucción del Señor, los eliminó a todos. Entonces acá, hablando con su esposa Jezabel, han visto que ha pasado eso. ¿Y qué dice? Lo vamos a matar. Mañana a esta hora le estará frío. Versículo 3. Elías escucha esto. Se asustó, no, dice, qué bueno, mañana van a matar, qué bien, excelente, entonces me quedo tranquilo. No, se asustó y fue, y salió, huyó, para ponerse a salvo. Y entonces cuando llegó a Berseba, estoy leyendo el versículo 3, cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. No sé si a veces hemos llegado en situaciones difíciles, críticas en nuestra vida. Hemos estado, como a veces nosotros usamos el término, hemos estado de malas. Nos ha ido de mal en peor. Y ya estamos llegando al punto crítico. Elías está llegando al punto crítico, ya está en lo último. Y el Señor permite que él salga de ahí y se vaya. Y el Señor le ayuda a su siervo para que el siervo cumpla lo que el Señor quiere, pero no deja de pasar las situaciones, las angustias, como todo ser humano en común lo pasa. Y eso es lo que hemos visto en parte nosotros el domingo pasado. Y algo que quisiera enfatizar en la convicción de fe, en la convicción de vida del Hijo de Dios, es lo que dice el Salmo 38. Podemos leer el Salmo 38, versículo 21 y 22. Salmo 38, versículo 21 y versículo 22. ¿Qué dice Salmo 38? Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Y esas son expresiones cuando hay momentos críticos, difíciles en la vida del creyente, claro que sí. Y cómo el Señor de una u otra forma permite ello, pero como dice su palabra, no más allá de lo que podamos resistir, porque fiel es Dios que juntamente con la prueba dará la salida. La prueba es un medio que el Señor utiliza para crecer. La tentación es una artimaña del maligno para destruirnos. Se irrogó la facultad de tentar al Señor Jesús, y no una vez, 3 veces, hasta que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y Satanás fue echado. Pero lo que nos muestra es que siempre en la vida del creyente van a haber circunstancias difíciles, circunstancias adversas. Y como hemos leído de Elías, ¡wow! ¡Qué terrible! Y no solamente Elías, cuando vemos la historia bíblica, situaciones muy duras, muy difíciles para el pueblo de Dios, y cómo Dios usa como medio esa prueba para mostrar quién es Él y su pueblo, sus hijos, sean afianzados en la fe y en la comunión con Él. Era lo que habíamos estado considerando el domingo pasado. Pero yo quisiera ahora tratar nuestra atención precisamente algo que es importante. Esas pruebas que nosotros tenemos, ¿cuál es el objeto, cuál es el propósito que Dios tiene para permitirlas o dárnoslas?
Y si observamos bien, el mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el maligno, ¿recuerda cuántos días estuvo en el desierto? ¿Una semanita? 40 días, 40 noches. Una pregunta: si abría una mochila, una alforja que llevar, es probable que el pan ya se habría acabado. Es probable que el Señor tenía sed, hambre. ¿Y cómo viene Satanás a tentarle y a seducirlo? ¿Y cómo pone desafíos? Tú no eres Dios, tú no eres hijo de Dios, tú no tienes poder para decirle que estas piedras se conviertan en el pan. Ya pues, hazlo. ¿Cuál es el problema? Y ese será en otro momento cuando estudiemos la tentación de Jesús. Pero el enemigo va a usar los momentos y las circunstancias críticas para nosotros. Porque ahí es donde uno es probado. Y bendito sea el Señor, que uno sabe que debe levantar su mirada al Señor, y el Señor es quien ayuda, quien fortalece en medio de una situación tan particular. En Segunda de Reyes 6:13, en Segunda de Reyes, el capítulo 6, dice, bueno, hay una situación particular con Eliseo y toda esta cuestión que en otra forma hemos hecho una pequeña referencia, pero quisiera leer Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13 al 17. Dice: pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, que caiga esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, pero yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mató mi señor? ¿Los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los que has capturado con tu espada y tu arco acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir
el territorio israelita. ¿Cómo puede un hombre proceder para que, entre comillas, bloquee o capture a un ejército, podríamos decir? Ese es el obrar de Dios. Entonces, por ejemplo, allí vemos en el Salmo 10, el versículo 1, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Parecería que el Señor no está. Parecería que el Señor nos ha olvidado. Y no es ninguna de las dos cosas. No te dejaré. Recuerda lo que dice Mateo 28, 20. No te dejaré ni te desampararé. Pero miren lo que dice. Cuando Dios refiere a Josué, lo aludí la semana pasada. Josué tenía que conquistar una tierra. Moisés, que era un líder, gigante, es decir, Dios había hecho muchas proezas por medio de Moisés, y ahora le toca al joven Josué. Y el Señor le promete y le dice, no te dejaré ni te desampararé. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente. Y eso está en Josué capítulo 1 y se repite en la parte 2, en la siguiente parte, otra vez la misma referencia. Entonces, lo que podemos ver es, el Señor no nos habla de un mundo de fantasías, de sueños y de cosas que uno en la televisión puede ver, y muchos productos se venden por esas ilusiones que las personas tienen. Pero lo que Dios muestra es una realidad en la vida del creyente, que habrá momentos duros y difíciles, claro que sí, pero sin embargo el Señor siempre estará con nosotros. Eliseo frente a los sirios, hay una situación difícil, sin embargo el Señor le ayudó. Y que haya visto él, wow, su siervo, tanto caballo, wow, no se había dado cuenta de ello. Y vio un ejército pero inmenso, que era muchísimo mayor que los enemigos. Entonces hay cosas en la vida que también nosotros no lo percibimos o lo vemos de manera ligera o inmediata. Y entonces cuando buscamos la ayuda, la dirección del Señor, el Señor nos ayuda. Es un problema, sí, pero no es la aparente destrucción inminente que veíamos que se venía sobre nosotros. Entonces es lo que este salmo en una u otra forma alude, porque parecería como que el Señor no le responde al salmista. ¿Por qué te mantienes distante, Señor? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? El malvado, el arrogante está que destruye, mata, hace todo lo que quiere, pero yo en ti confío, ayúdame, Señor. Y verdaderamente, del Salmo 10 usted puede ver ahí, describe características, wow, de este hombre malvado. Son muy crueles, ¿no? Sanguinario, perverso, y hace de todo, porque en el versículo 7, llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenaza, bajo su lengua esconde maldad y violencia. Y nosotros tal vez, de una u otra forma, en nuestra vida hemos visto algunas situaciones que nos han parecido injustas en el proceder, perdón, en el proceder de otras personas. Decimos, pero ¿cómo puede ser esto? En el caso de Eliseo, también vemos una situación crítica y difícil. El Señor le ayuda, el Señor le fortalece, el Señor le guarda y el Señor le guía, y él puede salir adelante. Entonces, a ver, veamos algo más en el versículo número 10. En el Salmo número 10. Dice, quiero considerar versículo 5. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus
enemigos. Y se dice a sí mismo, nada me hará caer. Siempre seré feliz, nunca tendré problemas. ¿Qué pensamos? Persona muy arrogante, presumida. Siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Y cuando uno examina, cuando estas personas tienen a su cargo otras empleados, etcétera, etcétera, y se hace abuso de la autoridad, de la facultad que se tiene con ellos, generalmente el sentido de la explotación está ahí latente, siempre. Y cómo el Señor permite que eso suceda, pero después estas personas caen y caen de una manera muy tremenda, muy difícil. Y es algo que el salmista lo va a experimentar, porque no lo ha tenido él en su vivencia como tal, pero es algo que el salmista va a experimentar. En el pasaje de Lucas, en el capítulo número 24, hay una situación que quisiera enfatizar en el versículo 30 y 31. Podemos ir otra vez a Lucas 24. Versículo 30 y 31. Dice: luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Estos hombres que habían venido caminando con este personaje, ¿de quién trataba la conversación? De Jesús. Y tal vez ellos no percibían todavía. Sí, el Señor ha resucitado. Fue crucificado un viernes, ya era un domingo, entre comillas, después del reposo. Entonces, ya pues. Y bueno, las mujeres han dicho algo, que la tumba estaba vacía. Uy, sí, ¿verdad? Él dijo que iba a resucitar la tumba. ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? Versículo 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces, ¿qué dice el versículo 31? Les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. O sea, lo que hizo el Señor con las mujeres, cuando fue al sepulcro mismo, y ¿qué cosa? El Señor ha resucitado, no está aquí, ¿a quién buscan? Y lo que ven ahora en el camino de Maús, ellos mismos reconocen, el Señor desapareció. Pero algo importante, dice el versículo 32, se decían el uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? No nos ardía nuestro corazón. ¿Qué quiere decir la palabra no nos ardía? ¿Se estaban quemando? No, es una forma figurada, pero ¿qué es lo que quiere referir el pasaje? ¿Ellos eran indiferentes a lo que hablaban con Jesús en camino de Maús? No, había algo allí y ellos sabían que eso era verdad. Pues dice, no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Somos seres humanos de carne y hueso, y el Señor va a permitir de una u otra forma, de diferentes maneras, hacernos ver lo que nosotros tenemos delante de nosotros. Ellos tenían al Cristo resucitado con ellos. Y entró a esa casa, que se sentó y partió el pan. Y lo reconocieron y el Señor salió en medio de ellos, desapareció. O sea, ¿es verdad su palabra? Sí. En el momento de prueba o en el momento de dificultad, a veces perdemos la brújula. Hemos perdido el rumbo. Un momento. Y cuando el Señor les comienza a hablar a estos hombres de camino de Maús,
y ya sentado con ellos le reconocen, sí estaba el conocimiento de ellos ahí, sí sabían quién era Jesús, pero estaba en un momento de prueba y de dificultad. Y eso es algo que en la experiencia del creyente también es una realidad. Sí, vamos a ser probados de una u otra forma. Y como dice la palabra, no más allá de lo que podamos resistir. El Mesías, el Salvador, Jesús había muerto, pero ya había resucitado. Y él les había dicho que iba a resucitar. Pero bueno, escuchan. Así como él les dijo que iba a ser crucificado, sí, bueno, le escuchan. Pero cuando llegó el momento, lo llevaron al Señor, lo arrestaron, lo llevaron. Ahora, está en la cruz, muere, ya murió. Pero el Señor les dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces, en ellos hay un proceso de consideración, de reflexión, de meditación. Y ahí está. Como humanos necesitamos siempre ser apoyados y ayudados. Cuando el Señor toma el pan y lo parte, Él es. Entonces, las pruebas, las circunstancias que el Señor nos da, siempre es para edificación, para ayuda, para crecimiento. Entonces, en medio de las dificultades, no nos debemos quedar hundidas en ellas. La mirada se levanta al Señor. Señor, ayúdame. Y eso es algo que es muy claro aquí en esta referencia del camino a Emaús. Entonces, veíamos que esto venía a colación del Salmo número 10. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Eso es lo que el salmista percibe y lo dice. Pero es una realidad en él, sí, pero tal vez él no está mirando al Señor como debe mirarlo. No está considerando al Señor como debe considerar. Versículo 17. Señor, tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Levanta, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo, no te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Y etcétera, y etcétera, y etcétera. El hombre, pero ya se puso negra la pantalla. Ok, entonces, quisiera tomar un último pasaje. Podemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 15. Un pasaje paralelo a lo que hemos visto en Lucas. Marcos capítulo 15, versículo 33 al 35. Si alguien lo tiene y lo puede leer en buena hora. Marcos capítulo 15, versículo 33, 34 y 35. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí, decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle.
Y el 37, Jesús, dando un grito, expiró. O sea, ya estaba a puertas de su muerte. Lo que podemos ver aquí es que el Señor Jesús experimentó dolor, sufrimiento, angustia, sí. Para que diga, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otras versiones dicen, ¿por qué me has abandonado? Quiere decir que el Señor Jesús experimentó la ira de Dios, como cual el hombre no tiene la idea de ello. Y entonces el Señor estaba cumpliendo lo que la palabra había dicho, que Él iba a ser sacrificado por nosotros para que nuestro pecado sea castigado, nuestra culpa sea quitada, nuestras faltas sean borradas y nosotros por la fe en Él seamos justificados y seamos aceptos delante de Dios, porque nuestro pecado ya ha sido pagado, nuestra deuda ha sido saldada. Entonces, como dice allí, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión de angustia, de aflicción, cada uno de nosotros debimos haberlo experimentado. Pero no iba a ser posible. Por eso el Señor se hizo pecado por nosotros, para que nosotros podamos, por la fe, tener el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Él, Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, murió, pero también Él tenía poder sobre la muerte. ¿Recuerdan cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro? Y fue todo un suceso, porque resucitó Lázaro. Y entonces, ¿cómo? ¡Wow! Él tenía poder sobre la muerte. Eso nos hace pensar, ¿cómo era posible eso? Porque cuando leemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Hagamos. Esa alusión no es Dios dijo, voy a hacer, no, hagamos. Ahí está la manifestación del Dios Trino, participando en su creación como tal. Entonces Cristo tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás. Y Él se sometió a ello por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron, escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, lo puso en caña y se lo ofreció a Jesús para que lo bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. ¿Qué significa esta expresión de este hombre? ¿Era aprecio? ¿Era creencia? ¿Era respeto a Dios? ¿O qué estaba haciendo? Se estaba burlando. Estaba burlando. Y el Señor Jesús, dice, lanzando un grito fuerte, expiró y murió. Entonces, miren una persona que está cerca a ese hecho, versículo 39 de Marcos 15. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El que le reconoce es porque cree, el que no, porque lo desprecia. Entonces, mucha gente despreció a Jesús, sí, pero otros aceptaron al Señor, creyeron en el Señor, porque el Señor había establecido en ellos esa confianza y esa fe en Él. Entonces,
En lo que podemos ver aquí, según Marcos, el capítulo 15, versículo 33 al 35, y el pasaje de Lucas 24, 13 al 31, nosotros podemos ver, sean los escenarios que sean, Jesús muestra quién es Él. Y Él tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre toda cosa. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y vino a cumplir su misión, así como la palabra lo describe. Entonces, ¿qué significa o qué implica esto para nosotros? Creemos en el Señor Jesús. Entendemos que Él nos ha dado ese propósito de vida para cada uno de nosotros en nuestra vida, de amarle, de servirle, de vivir para Él. Verdaderamente que este pasaje, este tema nos hace pensar que en medio de las dificultades, el Señor no son fines para nosotros las dificultades, son medios, oportunidades que el Señor da para que nosotros podamos levantar nuestra mirada a Él. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por este momento que tú nos das. Y así como vemos la experiencia tan difícil y tan dura del Señor Jesucristo al ser sacrificado, Señor, Él fue sacrificado por nuestro pecado, lo asumió como suyo, para que al creer, Señor, por la fe en Él, nosotros también podamos ser salvados. Padre nuestro, hay circunstancias en nuestra vida que son difíciles, que son críticas, sin embargo tú nos ayudas en medio de cada una de ellas. Y te pedimos, Padre nuestro, que en medio de las pruebas y de los momentos que nos toque vivir, tú nos ayudes para enfrentarlas, para hacerles frente, para vivirlas, Señor, en tu nombre, sabiendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y toda situación en nuestra vida la podamos encomendar a ti y tú obras, Señor, conforme a tu bendita y soberana voluntad. Ayúdanos en medio de las pruebas, ayúdanos en medio de cada circunstancia que nos toca vivir, para levantar nuestra mirada a ti, para confiar verdaderamente en ti, sabiendo que lo que nos pasa es algo que tú permites para nuestra edificación, para nuestro bien, Señor. Te agradecemos porque tú estás siempre con nosotros. No estamos solos, tú estás con nosotros en todo momento. Gracias, Padre bendito, por esta bendición. Ayúdanos, oh Señor, a valorar y apreciar lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú estás dispuesto a hacer, Señor, en nuestras vidas, y nosotros podamos pedir tu ayuda, tu dirección, para poder proceder como corresponde. Gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Pedimos que tú nos ayudes para seguir entendiendo tu propósito, Señor, para cada uno de nosotros. Oramos, Padre bendito, por nuestras autoridades, por nuestro país, Señor, porque tú nos ayudes a que podamos vivir, Señor, como corresponde. Señor, oramos por el pueblo del Perú. Mucha gente, Señor, te conoce, pero también hay muchas personas que todavía no te conocen, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos de bien en esa proclamación del Evangelio, y nos ayudes también, Señor, para que nosotros podamos vivir y disfrutar de esa bendición tuya en nuestras vidas, y también ser instrumentos de bendición con el Evangelio a los demás. Oramos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, tu gracia, tu misericordia sea sobre ellos. Señor, oramos porque tú nos ayudes en lo que nosotros debemos hacer. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Oramos, Señor, que seas con Carlos Andrés, que está en Brasil ahora, Señor, tú le ayudes, le dirijas, le guardes de todo mal, y que él pueda, Señor, tener un tiempo valioso, útil para su
vida personal, profesional, y también le ayude, Señor, para que él sea persona de bien, de bendición, Señor, para los demás. Padre, gracias te damos por todo lo que tú nos das. Oramos, Señor, por nuestros seres queridos, por cada uno de ellos, que tu gracia, tu misericordia sea sobre cada uno de ellos también, Señor. Te agradecemos por tu palabra, por la esperanza que tú nos das, por el mensaje de consuelo y confortación en nuestras vidas. Gracias, Padre bendito. Oramos así, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 111. Podemos ponernos de pie para alabar al Señor con el Salmo número 111. Yahvé yo alabaré, con todo el corazón, con todo el corazón, con toda la congregación, con toda la congregación, sus glorias cantaré, las obras grandes del Señor, buscadas han de ser por todos los que quieren ver las glorias de su luz. sus obras llevan glorias mil, Sus obras llevan glorias mil, sobre excelente sol, sobre excelente sol. nos hablan de su compasión, Nos hablan de su a compasión, todo su redil, a todo su redil, su pacto fiel lo cumplirá, a toda la nación que acepte fiel su dirección y su heredad les da. las obras de mi rey de Sión, Las obras de mi rey de Sión son juicios, son verdad, son juicios, son verdad. sus leyes de Sus fidelidad, leyes de fidelidad, de siglo en siglo son, de siglo en siglo son. La redención Yahvé la dio al pueblo de su fe. Su pacto firme siempre fue y nunca lo cambió. La redención Yahvé la dio al pueblo de su fe. Su pacto firme siempre fue y nunca lo cambió. amén. Vamos a Lo siento, no he entendido. ¿Puedes repetir la pregunta? Vamos a recoger nuestras ofrendas o presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. ¿Sí? Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la vida, por la salud, Señor, por el trabajo, por los recursos que tú nos das. Y nosotros también, Señor, como expresión de nuestra adoración a ti, presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Padre nuestro, pedimos tu bendición y que tú también, Señor eterno, nos
ayudes en el día a día de nuestra semana laboral para cumplir, Señor, con nuestras obligaciones, con nuestros compromisos que corresponden y podamos hacerlo bien también. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios protector, proveedor, sustentador, y nos ayudes también para poder nosotros honrarte a ti, presentando siempre nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque es parte de nuestra adoración a ti también, Señor. Bendícelo, Señor eterno, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a tomar lectura a la primera epístola del apóstol a los Corintios. Primera Corintios en el capítulo número 11. Si podemos abrir nuestras Biblias en este pasaje. Dice así 1 Corintios 11, versículo 17. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes son o quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si se nos juzga, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Es el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto. Por lo que podemos inferir del pasaje, bueno, ya hay una epístola más. Corinto era una ciudad bastante particular, bastante bohemia, podemos decir en términos generales. Sin embargo, allí el Señor tenía su iglesia.
Y Pablo les escribe a los hermanos, como ha escrito a Roma, a Éfeso, a cada una de las iglesias, y les ha instruido acerca del sacramento de la cena del Señor. Y la idea es no comer por comer y no beber el vino por beber, sino que tenga su sentido en recordar qué significa eso para cada uno de nosotros. Entonces, la exhortación está ahí cuando dice en el versículo 27, por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Es decir, no es cuestión solamente de tomar el pan, comerlo, es cuestión de tomar el vino y beberlo, sino lo que, como dice aquí, hacerlo porque definitivamente uno cree en el Señor, cree en ese sacrificio que Él hizo por nosotros y está recordando justamente lo que Él pidió que nosotros hiciéramos. ¿Y qué pidió que nosotros hiciéramos? Que participáramos de la cena del Señor, comiendo del pan y del vino para recordar su sacrificio en la cruz, que fue un hecho real, sí, lo fue, y que cada uno de nosotros debemos tener presente que sin ese sacrificio no es posible estar a cuentas con Dios. Entonces, en el pasaje de 1 Corintios, en el capítulo 11, nos llama a participar de la cena del Señor, tanto del pan como del vino, y tener presente lo que ello significa para nosotros. Significa recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se dio en sacrificio por nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados y podamos nosotros participar de esa comunión eterna con Él. Vamos a orar. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tú nos das. Nos humillamos, Señor, delante de ti, porque reconocemos que tú eres el Dios vivo y verdadero, santo, justo, perfecto. Y nosotros, Señor, hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, porque hemos creído en ese Evangelio y tenemos la fe y la confianza y la esperanza en ti, Señor. Oh Padre nuestro, te damos gracias por el pan y por el vino, elementos de esta cena, Señor, que tú los bendigas, porque representan el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Padre, ayúdanos a participar como conviene. Ayúdanos, oh Señor, a tener presente que el Señor Jesucristo dio su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Señor, es cierto que nosotros no deseamos pecar, sin embargo somos débiles u olvidamos a veces tu palabra y, Señor, por eso hemos confesado nuestro pecado, por eso te hemos pedido perdón, Señor, y ahora queremos celebrar el sacramento de la cena del Señor, porque así el Señor Jesucristo lo instituyó. Ayúdanos, Padre bendito, para hacerlo como conviene. Tú nos dirijas, nos ayudes, y que este tiempo sea un tiempo bendecido por ti para cada uno de nosotros, Señor. Padre nuestro, te damos gracias. Tú bendigas el pan, tú bendigas el vino, Señor, que han sido apartados de su uso cotidiano secular para representar el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Y nos permitas hacerlo como conviene, Señor. Y lo hacemos creyendo en ti, esperando en ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén.
Voy a pedir que se pongan en pie los hermanos que han de participar en la cena del Señor. Dice la palabra del Señor. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Comamos, hermano. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Vamos, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ponemos. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has dado para participar del sacramento de la cena del Señor. Y como es lo registrado en tu palabra, oh Dios, sí, tu iglesia en el mundo en general, en esta ciudad, en este país, en los continentes y en todo lugar, Señor, donde tienes pueblo. Señor, participa de la celebración de la cena del Señor, porque cree en tu Evangelio, ha recibido, Señor, tu Evangelio, y tenemos la esperanza de los cielos nuevos y la vida nueva en Cristo Jesús. Señor, tú nos ayudes para afianzarnos en esta fe, en esta esperanza que tú nos has dado, y como iglesia tuya siempre podamos alabarte, bendecir tu nombre y testificar de Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, y nos ayude, Señor, para vivir ese Evangelio de Cristo cada día en nuestra vida. Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor finalmente.
entonando el Salmo número 72. Salmo 7:2. ¿Está? Ahí está. Caminarán de mar a mar, el río extenderá por las naciones su poder y siempre reinará. Los del desierto ante Dios postrados se echarán, y los rebeldes a su voz el polvo lamerán. De Tarsis reyes traerán presentes al Señor, y de lejanas costas él recibirá su amor. Los reyes que de salvación y que de salva vendrán, y con sus dones al Señor lo tributarán. Los reyes todos por doquier ante él se postrarán, y las naciones con fervor a Dios les servirán. Verá que un puño en tierra habrá, que en alto monte cae, cual árboles del Líbano su fruto ruidará. Y la ciudad florecerá, sus hijos crecerán, y cual la hierba terrenal, así se aumentará. Su nombre siempre durará, perpetuo cual el sol. Por él benditos todos a él, bendito lo llamarán. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Sus maravillas que se ven, él solo puede hacer. El magno nombre del Señor, bendito sea sin fin. Su gloria llena el mundo allí, que sea así, amén. Que sea así, amén. Que sea así, amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, un tiempo para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor, para proclamar tu palabra. Y oramos, Señor, porque nos bendigas, nos ayudes en esta semana que empezamos. Y la empezamos, Señor, adorándote, alabándote a ti. Dándote, Señor, en primer lugar en nuestras vidas, en nuestra adoración y reconocimiento que tú eres nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero. Señor, nos ayudes a todos y cada uno de nosotros en lo que va esta semana. Señor, por nuestros hermanos que no están aquí por razones varias. Señor, tú seas animándoles, confortándoles, guiándoles, protegiéndoles. Y Padre Celestial, tú seas usándonos también de bendición, como instrumentos de bendición para los demás. Padre, te damos gracias por este tiempo y tú nos sigas ayudando y bendiciendo a cada uno en nuestra vida personal, familiar, Señor, como iglesia, como hijos tuyos. Te agradecemos por todo ello, Señor. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. 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 Entonemos el cántico de Simeón, ahora soberano Señor. Ahora soberano Señor, permite que conforme a tu palabra tu siervo vaya en paz
mis ojos tu salvación, la cual preparas en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, para alcanzarles algunos anuncios muy brevemente. En primer lugar, que este día miércoles tenemos nuestra reunión a las 8 de la noche. Y también el día jueves tenemos la reunión para matrimonios. Y no, la semana pasada no tuvimos. ¿El jueves? Este jueves hemos tenido la reunión. Sí. Yo me tuve que sí. Estaba mal. ¿En la casa de Jacob? No, acá. online. Sí, porque estaba mal. Ya, correcto. Sí, ya lo recuerdo. Bueno, entonces la corrección es que habiendo tenido nuestra reunión para matrimonios el jueves pasado aquí, entonces lo tendremos la próxima semana. Y es cierto, tal vez podamos, bueno, lo hemos tenido en casa de nuestro hermano Jacobo, y bueno, ellos tienen ahora un pequeñito, como un poco difícil sacarlo en la noche de casa, pero lo tendremos el próximo jueves. Ya pasaremos, entre comillas, al capítulo número 4. Por un lado también. Y nosotros también los días miércoles revisamos una lectura breve. Estamos en Eclesiastés capítulo 3. Y después tendremos el tiempo de oración. No hay ninguna otra indicación adicional, pero que el Señor nos ayude y nos bendiga, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Este ya se acabó, hijita. Hasta